Estamos en estudios con el analista político Pablo Riojas para hablar un poco de la coyuntura. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, ¿qué tal? Y un saludo a todo tu público de televidente de la Noticia TV, a tus órdenes. Pablo, ¿cómo ves esta semana en la que, bueno, se han dado algunas encuestas, que el panorama sigue siendo el mismo? López Aliaga arriba, Keiko Fujimori se posiciona como segunda, y en el tercer lugar ya se pelean, es otro batallón, ¿no? Un batallón que va por el tercer lugar. ¿Tú crees que esta etapa, este mes de febrero, la principal digamos, atención va a estar en este grupo, básicamente, a ver quién se le acerca a Keiko y quién saca a Keiko del segundo lugar? A ver, las encuestas confirman lo que hemos venido conversando, Carlos, que el péndulo sigue claramente a la derecha, porque López Aliaga es un candidato, digamos que de derecha conservadora. Keiko Fujimori podría ser catalogada como una candidata de derecha populista. En el tercer lugar, algo más atrás, está Carlos Álvarez, que si bien dice ser de centro, yo creo que él le come mucho voto a Keiko Fujimori, ¿no? Es la principal afectada con la candidatura de Carlos Álvarez. Y luego, como dices, ya es más Mario Pinto, ¿no? Mario Vizcarra, que ratifica lo que dijimos. Yo veo bien difícil que logre sostener ese colchón electoral que le dejó Martín Vizcarra. Además está cayendo, ¿no? Justamente, más bien de él se puede decir que sostenidamente y de a poquitos va cayendo. Aparece la figura de George Forsyth, creo que impulsado porque finalmente José Gerí es candidato, es de Somos Perú, y los candidatos de Somos Perú a nivel de diputados en todo el país son gente que tiene cierto nivel de experiencia política, ¿no? Y luego ya vienen varios, ¿no? Allá las encuestas, por ejemplo, aparece López Chau, hasta ahora como el candidato claramente de izquierda, mejor posicionado, pero que está todavía lejos de poner en riesgo el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori, que en este momento es la claramente segunda, ¿no? Mencionas a López Chau y es fácil identificarlo como un tipo de izquierda, digamos, es de esa izquierda en la que hemos estado acostumbrados en las últimas elecciones. Él es de esa izquierda, pero tiene como ventaja que goza de un perfil profesional claramente destacable, ¿no? Al lado de Pedro Castillo es un erudito, pero finalmente preocupa porque él tiene raíces de la izquierda más fatal que pudo haber padecido nuestro país, ¿no? De la izquierda que asumió la lucha armada como una alternativa viable de ejercer el poder en el país. Y preocupa cuando dice cosas como, por ejemplo, vamos a utilizar el dinero del BCR para gastarlo. Eso ya lo hizo un presidente. Lo hizo Alan García en el año 85, del 85 al 87. Y mira cómo nos fue, ¿no? Quemó las reservas nacionales. El resultado fue la escasez, por eso las colas, porque empiezas a tener una sobreoferta, ¿no? Tienes mayor oferta de productos, mayor dinero en el bolsillo, lo que eso genera es rápidamente inflación y no hay una capacidad rápida de reposición de productos. Entonces, eso es una regla básica de economía. Ya eso pasó. Y López Chau propone, en resumen, una nueva versión de lo que ya vivimos del 85 al 87. De ahí en adelante fue fatal, ¿no? Entonces, después, ¿qué sigue? Tomar el dinero de las AFPs, tomar los ahorros en dólares, empezar a privatizar todo lo que se puede. Esa historia ya la vivimos y eso termina siendo una pesadilla. ¿Y crees que la estrategia de López Chau va a ir por ahí? ¿Radicalizarse un poco más para jalar estos radicales de izquierda, viendo que otro candidato no tienen? Yo creo que sí, porque los dos candidatos que están peleando el espacio de izquierda con bastante claridad son López Chau y Atencio. Pero Atencio te dice, por ejemplo, barbaridades como Cuba y Venezuela son democráticos. Claro, sin embargo, el Perú de Alberto Fujimori fue una dictadura. Sí. Ya, le cuesta decirlo, ¿no? No, el otro día veía una entrevista, no le cuesta, de frente dice, Cuba y Venezuela le cuesta reconocerlo, ¿no? Son procesos revolucionarios, son democracias diferentes. Por favor, Cuba se lo robaron los Castro hace 60 años y no se la devolvieron al mundo. Venezuela lo mismo. ¿Acaso vemos gente queriendo entrar a Venezuela o a Cuba? No, al contrario, los cubanos se pelean con los tiburones para llegar a las costas de Miami. Y los venezolanos, pues salgamos a las calles de cualquier ciudad de nuestro país, especialmente de Lima, y vemos que todos están acá porque Venezuela es inviable económicamente. Y vemos, con la captura de Maduro, que los chavistas en general, los líderes del chavismo, están rellenos de dinero. Y no de dinero de ellos,
sino de dinero que es de Venezuela, del pueblo venezolano, que se lo han robado, simplemente. Entonces, cuando escuchas eso, yo creo que Ronald Atencio tiene menos posibilidades de crecer porque tiene choques de realidad muy duros. Nadie va a creer que Venezuela es viable, que Venezuela es una democracia, que Venezuela es un país con futuro, cuando lo vemos a muchos de ellos mendigando en Lima y a otros que han venido hasta a delinquir, ¿no? Entonces, eso le facilita el escenario de izquierda a López Chau, que se presenta como un ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, como un tipo académico, pero que de pronto cuando abre la boca te dice vamos a gastar las reservas del país y olvida decir, como Alan García en su primer gobierno, que fue un desastre a nivel económico. Ahora, siempre cuando hablábamos antes, hace algunos meses, con algunas otras personas también, sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Y que se iba a ser el caballito de batalla de muchos candidatos, ¿no? Y cuando se presentaba la candidatura de Quiabra, me acuerdo, y señalaba, ¿no? Y se le veía como un militar que podría enfrentar bastante esta claro, situación, ¿no? ideas, Claro. ¿no? ¿Por qué no despega Quiabra? Porque Quiabra tuvo, me parece, una aparición fatal en medio de comunicación donde declara casi su admiración por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, General Velasco fue un dictador, fue el último dictador que padeció nuestra democracia, y eso hizo que muchos lo vean de una manera diferente, ¿no? Entonces, la candidatura de Quiabra me parece que ahí quedó herida y no ha logrado él, porque tampoco es una persona joven, rápidamente saltar el error, presentar nuevamente la viabilidad de propuestas que puedan llamar la atención del electorado, especialmente el electorado juvenil, y se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, Quiabra no terminó nunca de consolidar su candidatura y en este momento ese es el limbo. Ojo, yo sigo convencido de lo que siempre te he dicho, Carlos, son dos los temas de agenda política. Uno, el tema de la inseguridad, que es estructural. Acá no es de que esto afecta a los ricos, a los pobres, a la costa, a la sierra, zona urbana, zona rural, no. Todos tienen miedo a la inseguridad, que es cada día mayor. Y el segundo tema, lo acabamos de pasar recientemente, es la inestabilidad política, la crisis de gobernabilidad, como quieran llamarlo. Entonces ya los peruanos estamos hartos, cansados de personajes que tienen techo de vidrio o rabo de paja y que eventualmente de ser electos presidentes van a tener un gobierno débil y podría terminar gobernando el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, cosa que ya hemos vivido del 2016 al 21 con PPK y del 21 al 26 con Pedro Castillo. Entonces, los candidatos que quieran crecer tienen que presentar alternativas sólidas para combatir la seguridad ciudadana y en mi humilde opinión, Carlos, hasta este momento ninguno lo ha hecho, con la diferencia que los candidatos que serían de lo que se llama la derecha se presentan como más duros y drásticos, ¿no? Frente a los de la izquierda que siempre invocan el garantismo penal para proteger a los delincuentes, incluso dicen delinquen porque la culpa es del Estado, ¿no? No les dio oportunidades y encontraron en la delincuencia el único camino para salir adelante, lo que a mí me parece fatal como argumento de defensa. ¿Y tú crees que el elector todavía se compra el cuento de la pena de muerte, de salirnos de la corte? Digamos, ¿lo evalúa el elector? Digamos, una parte. ¿Pesa en su decisión? Una parte del electorado que creo que es el que tiene más años, probablemente de 30 o 40 hacia arriba. Irónicamente me da la impresión que es el electorado con mayor nivel de educación, con mayor nivel económico, el que evalúa así la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una alternativa, la restitución de la pena de muerte como una alternativa, de generar leyes más draconianas para castigar la delincuencia. Sí, hay una parte que puede importarle eso. Pero yo te digo, o sea, el presidente que diga, no sé, yo voy a hacer operativo rastreaje, voy a hacer como Bukele, que en la madrugada va a entrar la policía, el ejército, la marina, la fuerza aérea, a sacar a los delincuentes y los vamos a sacar calatos y los vamos a poner en la vía pública y nos los vamos a llevar y ¿qué me importa Fiscalía, Poder Judicial? Ese tipo de candidato que salga diciendo eso va a ser el disruptivo. Entonces yo no veo a ninguno. Los veo, disculpa la expresión, agarrándose a pañuelazos, que Geri se debe ir, que Geri no se debe ir, que tú estás con... Oye, los principales candidatos han sido parte del último congreso. Claro. ¿No? Entonces, ¿quién va a decir que tú estás más o menos embarcado en lo mismo? O sea, ese es un pasivo que tienen que compartir todos los candidatos, López Aliaga, Keiko Fujimori, principalmente, por ejemplo, acá aparecen personajes como César Acuña,
que gobierna desde el 16 en adelante, ¿no? Cogobierna. Y ya eso le está pasando factura. José Luna también ha estructurado su campaña, parece muy hábil porque él era el candidato populista, ¿no? El candidato del peruano informal, etcétera, siempre pasaba a la valla, tenía su nicho electoral acá en Lima, pero hoy él también ha llevado y lleva en su plancha y en sus candidatos, especialmente en el sur, a gente vinculada a la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que él, en una jugada de ajedrez muy hábil, al darse cuenta que el centro a la derecha estaba ocupado, me voy un poquito para el otro lado. Ha buscado candidatos de Claro. izquierda que le garanticen pasar la valla. Ahora, el riesgo es para el país, ¿no? O sea, cada vez si tú como periodista que estás en medio sabes que habría una orden de estos grupos de izquierda, vamos por diversos grupos y una vez que entramos al Congreso nos juntamos, claro, ¿no? claro, esa es la estrategia que se ve venir. Ahora, el sur, ¿no? Siempre se habla de que el sur es difícil de entrar, casi imposible, para candidatos de derecha, ¿no? Y sobre todo con candidatos de derecha como Rafael López Aliaga, como Keiko Fujimori. Hay zonas en las que simplemente ellos no se pueden ni asomar. Claro. ¿No? Son plazas totalmente adversas. Y lo digo también desde un tema de seguridad, no se pueden ni asomar. Ahora, ¿quién de estos de derecha podrían tener algún, no acercamiento, pero coquetear un poco con el sur? Yo creo que los que van adelante, el pelotón de adelante, son dos en este orden. Primero Carlos Álvarez, luego López Aliaga. ¿Por qué? Porque el Carlos Álvarez, más allá de que le achacan que fue fujimorista y cosas de ese tipo, cosa que la gente percibe poco y nuevamente volvemos, ese es un pegue muy limeño, ¿no? Uh-huh. Pero Carlos Álvarez para el país, para el votante provinciano, para el votante rural, por ejemplo, es un cómico. Y la risa es el mejor camino, el mejor abre puertas que puede tener el ser humano en general, ¿no? Te hace más cercano, ¿no? Exacto, entonces, mira, Batters lo retó a los puneños y lo tuvieron que sacar con todo un resguardo policial. Carlos Álvarez puede ir a contar un chiste y de repente ahí las cosas se aflojan y le va bien. El otro, porque ha hecho un trabajo político importante, es Rafael López Aliaga, ¿no? Que bueno, ha integrado en su lista de candidatos en el sur a gente que tiene cierta raigambre popular, sea por temas económicos o políticos o deportivos incluso, que incluso ya ha sido congresista en algún momento o alcalde en algún momento de estas zonas, y según lo que revisaba, eso podría darle a él ciertos nichos electorales, porque esta es una elección de nichos, Carlos. Hay tanto candidato que aquel que asegure el voto de algunos nichos electorales va a poder ser electo, va a poder pasar a segunda vuelta, va a poder ser electo al Senado, eventualmente a diputados, porque como hay tanto candidato y la competencia va a ser literalmente voto a voto, estos nichos que están, se supone, fidelizados, van a votar por sus candidatos de modo cerrado, ¿no? Y eso les va a permitir una ventaja sobre aquellos que no tienen nichos electorales donde concentren votos. Y entiendo que el nicho electoral de López Aliaga de Lima. Ese es más que nicho, ese es un colchón electoral. O sea, la gran ventaja que tiene Rafael López Aliaga sobre los demás candidatos es Lima. Como Keiko Fujimori, un voto duro, que desde mi humilde opinión es alrededor del 10%. Como Carlos Álvarez tiene como principal arma política, el que es un reconocido cómico, que si tú lo llevas a cualquier rincón del país, a él lo conocen, de repente incluso más que al propio Rafael López Aliaga, ¿no? Y de repente en la zona rural tal vez a Keiko, porque para ellos Keiko es una pinta en la pared que dice Keiko con letras naranjas. Pero a Carlos Álvarez el país lo lleva sintonizando 40 años como un cómico que además cuando lo escuchas hablar, tú no sabes si estás escuchando una combinación de Alan García, a ratos es Alberto Fujimori, por ratos es Castañeda Locio, sí. Y eso, ese histrionismo le resulta ventajoso. Ese es un plus que tiene respecto a otros candidatos, ¿no? El manejo además ante las cámaras, ¿no? Sabe comportarse frente a una cámara. A López Aliaga le va mejor en esta campaña, pero recuerda la campaña anterior, le costaba enfrentar las cámaras. Keiko Fujimori me da la impresión que está jugando al muertito. López Chau, tengo la sensación que está haciendo el trabajo en el sur, y el resto es, pues, no sé si la campaña de César Acuña con Acuña lo dice, Acuña lo hace, sea la mejor, ¿no? Ha inundado el país con sus carteles,
Y yo creo que este desgaste económico tan fuerte, del que ayer o en elecciones pasadas le sonreían por ser plata como cancha, hoy más bien ya resulta hasta incómodo para muchos, ¿no? ¿Ves posible un tropiezo grande de López Aliaga que le haga perder el primer lugar? Tendría que ser que un cataclismo para que pierda el primer lugar el candidato de Renovación Popular. Tendría que ser un cataclismo. Yo lo veo consolidado en el primer lugar, por lo menos en la primera vuelta. Si bien en el Perú la regla es todo puede pasar, dentro de ese todo puede pasar, yo creo que López Aliaga tiene prácticamente seguro el pase a segunda vuelta porque, repito lo de hace un momento, su principal colchón electoral es Lima, ¿no? Entonces, incluso revisando las encuestas, que en el Perú siempre se equivocan, pero hay que mirarlas, me daba con la sorpresa que ambas, números más, números menos, lo colocaban mejor en el sur que en el norte. Sí, llama la atención eso, ¿no? Por supuesto. Y ahí, por ejemplo, aparece otro factor. El votante norteño, que normalmente ha votado en los últimos 20 años por el APRA y por el fujimorismo, ¿por quién va a votar ahora, no? O sea, claro, el fujimorismo ha perdido espacio y el candidato aprista, lamentablemente, no tiene nada que hacer en esta elección. Yo creo que surgió herido de muerte con este cuestionamiento a la composición de sus listas al Senado y a diputados. Y cuando uno lo ve al muchacho, más allá de su entusiasmo y su buena intención, parece que le estuviera hablando al electorado aprista que está por enfrentar una elección interna para elegir a su secretario general. Entonces uno no ve un presidenciable, ¿no? Y fuera de que, pues, en mi opinión, un mal remedio de Alan García, ¿no? Entonces, el votante del norte que votaba por el APRA tiene que votar por alguien. ¿Por quién se inclina este voto? De las encuestas no se nota con claridad que tenga un preferente, pero yo creo que va a ir ahí, se abre un abanico que no están atacando los candidatos, claro, con inteligencia, porque ¿quién es el votante aprista? Es un votante que quiere una respuesta sólida a lo que ha ocurrido en el país en los últimos 10 años, donde los famosos caviares que la izquierda progre ha hecho de las suyas. Y como yo lo he dicho en otros momentos, en la primera elección en la que no va el APRA, la claramente izquierda gana por primera vez en el país, porque el APRA históricamente fue el tapón de la izquierda peruana, ¿no? Entonces la derecha combatía al APRA, porque el APRA había sacado del juego a la izquierda. En esta elección participa, pero lamentablemente no tiene ninguna trascendencia. Sí. Entonces, frente a eso, el nicho electoral, que es el norte, porque el país se divide en 3 grandes circuitos electorales. Lima, con Ica de apéndice, votan de una manera. El norte costeño, más Amazonas, votaba más o menos similar. Y luego tenías el sur, ¿no? Principalmente concentrado en Arequipa, Cusco y Puno, que son la mayor votación en el sur, que votaba por la izquierda, por candidatos claramente de izquierda. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede, ¿no? Claro, deberían ir los candidatos que tú mencionabas apuntar un poquito al norte, ¿no? Porque tú señalas, o sea, hay un bolsón de gente a la que puedes jalar a tu equipo. Y ojo que ahí te reitero, López Chau me parece está haciendo lo inteligente al irse al sur. Dice, acá tengo que consolidar. Me aseguro. Lo que hizo Pedro Castillo, la candidatura de Pedro Castillo, bueno, Cerrón tendrá su versión de los hechos, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Pedro Castillo utilizó la estructura del subte suya, vino del sur, recién ahí entra a Lima y ya el norte fue por inercia, ¿no? Claro. La avalancha, la ola se llevó al norte. Huancayo, Cerrón, acuérdate que no sacó las mejores votaciones, sí, ¿no? O sea, porque lo conocían. Porque justamente había un cuestionamiento muy fuerte a Vladimir Cerrón y a Perú Libre. Ahora, Pablo, tú señalas que Keiko está jugando al muertito. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees que está jugando así? ¿Por qué crees que esta estrategia, menos exposición? Porque el 2021 le dio resultados. Keiko jugó en gran medida en la campaña al muertito y a victimizarse porque había ido 2 veces presa por este hombre que hoy la JNJ, y espero luego la historia lo ponga en su lugar, llamado José Domingo Pérez, que había sido pues el adalid de la lucha contra la corrupción, y resulta que él y su gente permitieron que Odebrecht, en las narices de todos los peruanos, saque su patrimonio, se lleve el dinero, sí, mientras él, por ejemplo, hacía lo de casos cócteles, ¿no? 19 veces formalizó la denuncia porque se equivocó 19 veces.
O sea, ¿cuántos fiscales en el país han cometido ese error? Y han terminado incólumes. Ninguno, porque no te puedes equivocar tantas veces, una o dos, y ya estás con problemas. Él lo hizo 19 veces, ¿no? Entonces, más allá de eso, Keiko Fujimori jugó al victimismo en el tramo final, ¿no? Apeló a la mujer y madre víctima, ¿no? A Mark Vito llorando con su carpa delante del penal. Entonces, hoy la cosa ha cambiado. Mark Vito se va a pedirle permiso para tener una novia y se besa con la novia delante de la casa de Keiko Fujimori. Distinto, ¿no? Las hijas que eran muy pequeñas hoy son señoritas. Sí. Entonces ya esa sensibilidad que generaba pobres niñas, están solas, pobre hombre que más allá de todo pelea o se siente identificado con su mujer, ya no existe. Entonces, hoy yo creo que Keiko Fujimori no le queda más que seguir jugando al muertito porque tampoco tiene nada que presentar, Carlos. O sea, el fujimorismo en 5 años, donde han dominado el legislativo, no tiene una sola cosa que decir, mira, hicimos esto, no sé, pues para los pescadores, hicimos esto para los mineros, hicimos esto por el agro del país. No tienen una sola ley, que pueden haber varias en estos sectores, pero nada emblemático, nada que Carlos, Pablo y la gente que nos está mirando puede decir, bueno, ya, ok, esto hicieron los fujimoristas. Claro. Entonces, y le conviene entonces de alguna manera que el Congreso ahorita esté en receso, ¿no? Por que supuesto. Menos exposición tiene, ¿no? Así es. Entonces, mira lo que sucedió. Hubo una crisis política, se habló de la posibilidad de vacancia o de censura a la mesa directiva, y el primero que salió a decir que no se podía caer era Rospigliosi. Claro. Porque lo que menos quería el fujimorismo es coger el fierro caliente de la presidencia, que los iba a terminar de consumir electoralmente. Entonces, Keiko Fujimori está jugando y va a seguir jugando al muertito. Y acá, adelantándonos varios pasos, yo creo que sí sucedería, pues, porque el Perú es... Narnia queda chiquito al lado de nuestro país, estimado Carlos. Yo te aseguro que en un eventual pase, que en este momento es una posibilidad real, de Rafael López Aliaga con Keiko Fujimori, la izquierda caviar que ha perseguido a Alberto Fujimori, que ha encarcelado a Keiko Fujimori, se alinearía con Keiko Fujimori. ¿Tú crees eso? Sí. Mira que estamos conversando, hoy estamos Faltan todavía enero. 3 días más o menos. No hemos terminado, es 29 de enero. Yo te digo que eso sucedería. Porque si algo yo respeto en Rafael López Aliaga es que es un hombre demasiado transparente para decir las cosas. No digo que necesariamente me guste todo lo que dice. Sin embargo, reconozco que una virtud personal y un defecto político es que él la suelta nomás, ¿no? No la piensa mucho, no la decora. No la adereza. Exacto. Y el gran problema del peruano es que a nosotros nos gusta que, como a veces le decía a mis alumnos, ¿no? Al peruano le gusta que le roben bonito, ¿no? O sea, varios presidentes han hecho tropelía y media, pero como nos hablaban bonito, nos decían las cosas bonitas, nos trataban paternalmente, estábamos felices y seguimos felices con ellos, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso, lo hemos conversado algunas veces, si Martín Vizcarra estuviera libre y fuera el candidato de su partido, en este momento yo te diría, mira Carlos, ya se cerró la elección, un candidato es López Aliaga y el otro es Martín Vizcarra. El miedo, ¿no? Listo, ya está. Te hubiera dicho eso. Porque es la verdad, Martín Vizcarra tenía un arrastre inmenso, que también te dije en su momento, si él no es el candidato, de aquí hasta abril está lejos, se va a diluir. Sí. Entonces, el Perú es ese. Rafael López Aliaga va a tener la dura tarea de, en segunda vuelta, enfrentar a todos aquellos que han gozado de mucho poder estos últimos 10 años y que ven en él la posibilidad real de empezar a perderlo. ¿Y tú te ves a estos caviares, a esta izquierda que mencionas, haciendo público el apoyo de Keiko? Sí, claro. Y nos van a contar el cuento que lo hacen por salvar al Perú, como siempre. Se voltea la torta, ¿no? Como siempre, que hay que salvar al país, y nos dirán pues que López Aliaga es la reencarnación, no sé, pues de algo terriblemente dañino y lesivo para el país, y que pese a eso ellos tapándose la nariz y mirando de costado por el Perú, y por salvarnos a nosotros los peruanos que necesitamos siempre de ellos, van a votar por Keiko Fujimori. Pero es que eso sí, van a ser los principales guardianes, y que a la primera de Keiko, marcha y todo lo que les gusta, ¿no? La marcha, el bloqueo de carretera, lamentablemente también, aunque ellos lo nieguen, el muerto de aquí, el muerto de allá. Claro, como no son sus muertos, como no los dejan a ellos sin padres, sin hermanos, sin hijos, no hay problema. Tenemos candidatos de izquierda progre, de izquierda caviar, diciendo lo que falta es un muerto, y están en campaña. Claro. O sea, acá no estoy inventando nada. Pablo, entonces,
la campaña recién va a calentar en segunda vuelta. Mira, estamos cerrando enero y es No una pasa campaña nada. fría. Sí. O sea, en toda tu experiencia, Carlos, ¿cuándo has visto que acaba enero y, como tú dices, no pasa nada, 0-0 el marcador? Las encuestas están igual que hace un mes atrás. Y nada de lo que ha sucedido no era previsible. Hablamos de que Mario Vizcarra iba a caer, ha caído. Hablamos que George Forsyth iba a subir un poco porque Somos Perú, tenía el manejo del gobierno, etc. Ahí está. Que López Aliaga se quedaba por el colchón electoral que tiene Lima, que Keiko Fujimori tiene su voto duro, Sí. que Carlos Álvarez iba a subir muy lentamente porque todavía no lo veo romper fuegos con todo y hasta ahora no da señal de querer hacerlo. Entonces, no ha pasado nada que normalmente debió pasar en la primera semana de enero, no más. Mira, ya cerramos enero y nada. Claro. Y no hay nada que nos diga que febrero va a ser diferente. Y cuando uno conversa en la calle, hoy día, por ejemplo, más noticia era que han contratado a Mano Meneses para desde la selección peruana. Y la pregunta es, ¿y a quién va a poner, no? O sea, estamos preocupados qué equipo va a poner Perú en la próxima eliminatoria cuando todavía no es el Mundial de este año, frente a quién tenemos que votar para abril, ¿no? Entonces, así estamos. Para Pablo, y para ir terminando, el día de mañana el fiscal de la Nación va a ir a Palacio de Gobierno a tomarle la declaración Al presidente. a presidente José Geri por este denominado Chifa Gate. ¿Cómo crees que va a terminar esto? ¿Va a prosperar esta vacancia en el Congreso? Hay otros que han presentado censura como si siguiese siendo congresista. ¿Cómo ves esto? Bueno, esto para los que tenemos afinidad por el derecho constitucional va a ser materia de estudio, ¿no? Porque queremos vacar a un presidente que es presidente encargado porque era presidente del Congreso. ¿Y qué sucede si lo vacas, deja de ser presidente y vuelve al Congreso? Cosa que yo creo. Otros dicen, no, se va del todo, censura la mesa, la vacancia no procede porque... O sea, sobre eso no está escrito nada en la Constitución. Y doctrinalmente hay para todos los gustos. ¿Qué creo que va a pasar? En mi opinión, Carlos... el presidente no debió, porque es presidente, personifica a la nación, reunirse ni con este chino ni con nadie. De esa manera menos, ¿no? Entonces, lo conversábamos, me parece que el presidente tiene asesores todavía muy inexpertos en el asunto, porque él debió salir, sí, me he reunido, no debe hacerlo con este empresario chino y cerró el asunto. Pero ¿qué infracción constitucional se ha cometido? Ninguna. Ninguna vez. ¿Qué delito flagrante se ha cometido? Ninguno. Vistas las cosas con calma. No debió ir a la reunión, ni a la bodega, ni recibir los regalos, probablemente. Pero eso no es materia ni de vacancia, ni de censura, ni del mecanismo constitucional que quieran para destituirlo. Y en el sentido práctico, tenemos una sola figura en el Congreso que genere el consenso, como en su momento Valentín Paniagua en el 2000, no. Porque ni Merino ni Sagasti, hace 5 años atrás, tuvieron ese consenso. Y hoy, inmediatamente la izquierda volvió a lo suyo, ¿no? Ya, los que han votado por Geri, no, entonces solamente debemos... la manera en que nos impusieron a Francisco Sagasti. Ustedes están contaminados, nosotros que somos los prístinos, elegimos entre los que no votaron. Y se hablaba y se especulaba de Rulú, que se hablaba de Sigrid Bazán, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Que el presidente se someta a la investigación como corresponde y que el fiscal de la Nación, dado que se trata de un investigado como el presidente, le tome la declaración y que luego se investigue, porque a lo que sí tiene derecho el país es saber la verdad. Claro. ¿Qué pasó acá? ¿No? Más allá de eso, yo lamento, Carlos, que la política justamente ha caído en esto y que la gran mayoría de peruanos estamos hartos, cansados de ese tipo de situaciones. Necesitamos elegir gente que nos den a todos los peruanos la certeza, la garantía de que estamos eligiendo hombres o mujeres de Estado, que se acuerden los 24 horas del día, los 7 días de la semana, que personifican a la nación, o sea, a todos los peruanos, que presenten soluciones concretas a 2 cosas nada más que nos interesan a los peruanos, que es seguridad ciudadana y que no generen caos político para vivir tranquilos, porque luego el peruano es chamba, el peruano es recursero, el peruano es creativo. Su día a día lo supera y sale adelante. Pero estas cosas lo desgastan, ¿no? A todos, Carlos. O sea, el sentarte todos los días a prender el televisor y decir, vacancia presidente, se reunió, que el video, que el otro. O sea, felizmente generaron en este último caso tal atención que cuando lo ves al presidente bajando con una bolsita de dulces chinos, chocolates chinos, bueno, eso era todo. Y después otro periodista da a entender
de que quien lo ha grabado es un personaje vinculado a todos los temas de Pedro Castillo y los sobrinísimos. Entonces, lo que me queda en sensación, y a varios más también, es que hay un gran titiritero que quiere seguir jugando con el país, con el interés nacional, y eso no puede ocurrir, no debe ocurrir. Frente a eso, ¿qué quiere el peruano promedio? Un presidente fuerte, un presidente que tenga bien claro qué quiere con el país, que tome decisiones duras, que combata la delincuencia, que combate el crimen organizado, que si tiene que deportar venezolanos porque han delinquido, lo haga sin temblarle la mano, ¿no? Que no sea un pretexto permanente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que no nos venga a decir que solamente la pena de muerte soluciona las cosas. Simplemente que paren las extorsiones, que baje el sicariato y que vivamos tranquilos. Eso es lo que deberíamos escuchar. Hasta ahora, Carlos, Nada de eso. no hay mucho de eso. Y preocupa. Bien, Pablo, como te digo, ¿no? Siempre es un gusto conversar contigo porque nos pintas un poco la cancha. Y bueno, vamos a ver de repente en unas semanas cómo se mueve esto, ¿no? A mí me interesa mucho esto que has señalado, de que en segunda vuelta este sector que odia a Keiko Fujimori... Guarda el programa, Carlos. Voy a grabarlo y en segunda vuelta vamos a estar conversando seguramente de esto. Bien, Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días. Bien, estuvo con nosotros el analista político Pablo Rioja.